a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 7. Cuando lo tenga por ahí, dígame amén para saber que ya estamos listos. Y de igual manera ahí se lo van a proyectar en la pantalla. Mire, vamos a estar utilizando dos versiones que son básicamente la combinación de lo que vamos a hablar el día de ahora. Y dice la versión 60 primeramente, dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Y luego dice, punto, ejercítate para la piedad. Ahora vamos a leer, mire, si gusta escuchar. Voy a utilizar una versión más actual, que es la versión traducción lengua actual. Y dice, no prestes atención a historias falsas que la gente inventa. Más bien, esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Siéntese, por favor, en esta hora. A este segundo mensaje de esta serie de mensajes que iniciamos la semana pasada, Cristianos diligentes, le he puesto por tema la diligencia y la piedad. Esta carta que le envió el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, que era prácticamente un pastor de una de las iglesias de Éfeso, es muy interesante, hermanos, porque en ella hay mucha riqueza de conocimiento en relación a la conducta de un cristiano, en relación a la identidad de un cristiano, en relación a lo que Dios a través de su palabra desea que un hijo de Dios crezca, conozca y también corrija y mejore en su diario vivir de su comunión con Dios. Y precisamente la semana pasada hablábamos cómo el apóstol Pablo formó una serie de ideas en donde le fue recomendando a Timoteo la importancia de tener en mente que la fe en Dios no es la expresión simplemente de llegar y sentarse a una iglesia o de adoptar un credo, sino que la fe en Dios, en Jesucristo, está basado precisamente en principios, en valores, está basado en ordenanzas, en mandamientos, está basado en una interacción, en una comunión entre Dios y el hombre por medio de la palabra de Dios. Así que la semana pasada hablábamos precisamente cómo la diligencia, cuando le decía el apóstol Pablo allá en el versículo 17 a 16 hacíamos mención y le decía, ten cuidado de ti mismo. Le hablaba prácticamente esa parte propia que todo cristiano debe de cuidar, que es la diligencia. Y decíamos que la diligencia es esa parte presto, esa parte breve, esa parte cuidadosa, que es en realidad una actitud, hermanos. No nace uno necesariamente siendo una persona diligente, sino que la diligencia es una conducta, una actitud que uno va desarrollando en la fe en Cristo Jesús. Esta ocasión, hermanos, quisiera abordar este verso que acabamos de leer, que hay mucha riqueza, porque quiero contarle a manera de introducción qué es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Mire, leímos un verso tan cortito, pero que en realidad cuando lo revisamos con lo que le llamamos el contexto de la historia, vamos a aprender que estas simples palabras que le dijo el apóstol Pedro a su discípulo, al pastor de aquella iglesia, Timoteo, en realidad tenían una fuerza muy importante en la vida cristiana. Así que a manera de introducción, primeramente me gustaría contarle de dónde procede este versículo. Usted y yo cuando leímos simplemente decir, desecha las fábulas profanas y de viejas, y le dice, ejercítate de la piedad. La palabra piedad, hermanos, en la gran mayoría de las traducciones, del griego principalmente, significa el comportamiento de un discípulo de Cristo. Pero específicamente en esta carta tiene una esencia más profunda, porque en realidad lo que estaba haciendo el apóstol Pablo es que en su carta le estaba incluyendo un himno, un canto, una canción. Usted iba a decir, ¿de veras, pastor? Sí. En los tiempos antiguos había un canto que se llamaba el canto de la piedad, lo que significa que provenía de una idea que se le conoce como el ministerio o el misterio, de la piedad.
De hecho, para poder llegar a esa conclusión, precisamente nos tenemos que ir unos versículos antes, el versículo precisamente que aparece también en el versículo capítulo 4 y dice capítulo 3, versículo 16 y dice de la siguiente manera: no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe, refiriéndose a la piedad. Él se manifestó como hombre y fue justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Cuando leemos textualmente eso, simplemente nosotros captamos un verso, pero en realidad en el griego se hace denotación de una canción. Y esta canción se dice, cuentan los historiadores, que era una canción apostólica, que las iglesias cristianas, cuando alguien venía a la fe, este canto había traído mucha memoria y mucho entendimiento de lo que era la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque precisamente la frase, el misterio de la piedad, la palabra misterio, hacían referencia a lo que no se conocía en el Nuevo Testamento. La palabra misterio en realidad se puede interpretar de muchas maneras, pero específicamente en este verso y en la Biblia, hace referencia a lo que se desconocía. ¿Y cuál era lo que se desconocía? ¿Qué era lo que se desconocía? Pues precisamente era el misterio de la gracia. Lo que por miles de años Dios había preparado para que el hombre se reconciliara con Él. En los tiempos, obviamente, de Jesucristo, cuando viene y nace, se empieza a revelar todo el misterio de lo que verdaderamente Dios estaba haciendo. Todo lo que aprendemos como la conducta de Israel, que Dios los llama a hacer luz a las naciones, ellos no quieren, se rehúsan, se comportan como un pueblo desagradecido, malagradecido, reyes, sacerdotes, jueces, profetas y más que Dios les mandaba para que ellos enmendaran su vida. Y ellos se habían rehusado. Viene el apóstol Juan allá en el capítulo 1, verso 12 y dice, a lo suyo vino, dice, y los suyos no le recibieron. Pero todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. En otras palabras, los discípulos, tanto por Jesucristo, tanto como por revelación del Espíritu Santo, comenzaron a enseñar a las iglesias que Dios había venido a traer salvación por medio de su Hijo Jesucristo a la humanidad. Y que todo aquel que escuchara este mensaje iba a poder comprender que al final del día la comunión entre Dios y el hombre, a pesar de que estaba fracturada, había habido una opción, por así decirlo. Había habido un plan de Dios para que el hombre se volviera a reconciliar con Dios. Mire, cuando las personas vienen a la fe, cuando escuchan acerca de Jesucristo, muchas personas sí se hacen la pregunta, ¿y acaso será esta la única manera para acercarse a Dios? ¿Acaso esta será el único método para acercarse a Dios? Pues precisamente la misma Biblia enseña que Jesucristo habitó entre nosotros y que al haberlo hecho, cumplió con un plan en la cruz del Calvario para que el hombre se reconciliara con Dios. Y cuando la Biblia habla que los primeros cristianos comenzaron a congregarse, y digo la Biblia porque está datado en el libro de los Hechos, comenzaron a congregarse, los apóstoles empezaron a traer a la memoria seguramente todas las enseñanzas que Jesús les trajo, que están en las narrativas. Y aunado a ello, la revelación y la inspiración del misterio de la gracia, del misterio de Jesucristo. ¿Por qué vino el Hijo de Dios a la tierra? Y empezaban a responder conforme a la búsqueda de Dios, que Dios los había elegido como apóstoles. Empezaron a adoctrinar, a traer entendimiento a las iglesias. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo y le dice, ejercítate de la piedad, lo que le está diciendo Pablo prácticamente es, ¿te acuerdas del canto que cantabas? Que Cristo había venido a la tierra, que se humanó, que fue visto por los ángeles, que murió en una cruz y que reconcilió al hombre con Dios. De hecho, hermano, este verso, capítulo 3, verso 16, en realidad es el canto sintetizado. Este canto está en los fragmentos en las cartas apostólicas. Le voy a poner otro ejemplo. El apóstol Pablo también en la carta a los romanos, cuando se estaba despidiendo de la iglesia, dice el versículo 16-25, dice, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo,
Y luego empieza el himno, dice, según la revelación del misterio que durante largos siglos se mantuvo en secreto. Y luego más adelante el autor, el apóstol Judas, emite una doxología, que es un cántico también. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Y empiezan a emitir cantos entre las cartas apostólicas. Era porque los cantos era la mejor manera, hasta cierta manera, hermano, perdón el pleonasmo, para que los cristianos recordaran lo que Dios había hecho en ellos. ¿Sabes por qué el apóstol Pablo sintió en cierta manera la preocupación? En este caso que Timoteo trajera a la memoria en diligencia lo que Dios había hecho por él, para que no se le olvidara lo que es un discípulo de Jesucristo. Mira, hermano, cuando tú estás en un trabajo, a ti no se te debe de olvidar que tú vas a trabajar. Estoy en lo correcto. Cuando tú vas creciendo y te das cuenta que tienes un papá, una mamá, a ti no se te debe de olvidar que tú eres un hijo. Cuando tú te subes a un carro, a ti no se te olvida que eres un conductor. Cuando tú completas una carrera y entras a trabajar, no se te olvida por qué estudiaste y a dónde estás ahora. De la misma manera, la vida cristiana, al Hijo de Dios no se le debe de olvidar que haberle entregado la vida al Señor es para tener la diligencia de ser un buen discípulo de Jesucristo. Y cuando me refiero a un buen discípulo de Jesucristo, estoy hablando en toda la extensión de la palabra. Así que quiero a través de este mensaje compartir 3 porqués el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate en la piedad. En otras palabras, ejercítate en lo que verdaderamente es tu vida en Dios. La primera pregunta va a ser, ¿por qué la obra que Dios hizo a favor de nosotros es un milagro inmerecido? Porque está plasmado, hermano. El misterio de la piedad es un milagro inmerecido. 2, ¿por qué el misterio de la piedad, que es el misterio de Jesucristo, está siendo tan atacado? Porque si usted leyó junto conmigo inicialmente, ¿qué le dijo? Dijo, aléjate de las vanas palabras, aléjate de las fábulas. Y luego dice ahí la versión castellano, la versión 60 sostiene una frase bien curiosa y dice, y de las viejas. Y muchos así como que la agarran así muy personal. Viejas, ustedes tienen la culpa. No era eso, pero es que está en el castellano en traducción. Y 3, ¿por qué la piedad del Hijo de Dios debe de reflejarse en nosotros? En otras palabras, el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, diligentemente, tú debes de saber por qué eres hijo de Dios. Diligentemente tú debes de saber qué sucedió en tu vida. Diligentemente debes de saber y qué es lo que Dios ahora quiere de ti. Porque yo le voy a decir algo, hermano. El mensaje de Jesucristo a lo largo de las épocas ha cambiado mucho. Y esto no es novedad. Esto siempre ha existido, estos cambios. Por eso es que los apóstoles se dedicaron a utilizar palabras como estas y decían la sana doctrina. Porque era la que ellos recibieron la inspiración de Dios, la revelación del Espíritu Santo. En otras ocasiones decían el evangelio puro, el evangelio de Jesucristo. Porque pareciera ser que concentraban que la iglesia, aunque estaba siendo muy atacada y aunque recibían diferentes versiones acerca de la cruz, de la vida de Jesucristo, acerca de la obra de Dios, la obra magistral de la salvación, los apóstoles siempre se dedicaron a decirle a las iglesias, este es el evangelio. Y mire, hermano, los pastores principalmente tenemos el deber, tenemos la responsabilidad de que los creyentes, usted principalmente, usted no olvide que usted es un discípulo de Jesucristo. Que usted no olvide que la obra que Dios hizo en usted es impresionante, es milagrosa, es única, no hay otra como ella. Que usted no olvide que no solamente es una obra que se recibe, sino también es una obra que se transmite. Y cuando los apóstoles, los pastores, que también eran pastores los apóstoles, se dedicaban a enseñar a las iglesias en relación a este tema, cuando uno va estudiando en el estudio la Biblia, no como un libro devocional, sino en el estudio, uno se da cuenta que ellos fuertemente estuvieron disciplinando, educando, enseñando a las iglesias a que
afianzaran, a que crecieran, a que consolidaran su comunión con Dios, no en emociones, no en culturas, no en palabras sabiondas, no en circunstancias, sino en verdaderamente la obra de Dios que hizo en cada uno de ustedes. Muchas veces, como algunos de ustedes, el enemigo ha llegado a mi mente, a mí en lo personal, en mi caminar con Dios, y sí me ha hecho traer a manera de pregunta y de duda. ¿Verdaderamente eres hijos de Dios? ¿Verdaderamente eres salvo? ¿Verdaderamente Dios existe? Y filosofa con mi mente. Y hasta cierta manera yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque la naturaleza del diablo es imitar y confundir la fe del Hijo de Dios. Y cuando uno se va a la Biblia, y cuando uno se va a su experiencia en el Señor, en su diario vivir, uno puede sin ningún problema responder, no solamente al diablo, sino a las circunstancias también. No solamente a las circunstancias, sino a los buenos y a los malos momentos que vienen en la fe. No solamente a los buenos y a los malos momentos, sino también a las diferentes corrientes doctrinales que cada día se están encargando de despedazar el evangelio de la fe. Y mire, hermano, estas palabras que digo las digo más con dolor que a manera de enseñanza. Porque es impresionante el grave peligro que corren los hijos de Dios en la actualidad al no conocer la obra que Dios hizo en sus vidas. Es impresionante el peligro. ¿Sabe por qué? Porque es como cuando usted, voy a ponerle una analogía, una ilustración. Yo he tenido amistades que han ido directamente a Asia, a China, a Japón, principalmente a China. Y me han dicho, Saúl, es impresionante la manera en la que se plagian los artículos. Sí me di a entender, plagian, ¿verdad? Las imitan, las copian. Es impresionante, todo te lo copian, todo. Que si no te pones listo, hasta te andas comiendo un pollo imitación. Yo no, sí, las verduras, dices, están hechas a base de sintético, químico. Dice que si tú no estás observando, dice, te preguntas, dice, tienes que orar, Señor, si me estoy comiendo plástico que no me haga daño. Y si usted supiera que en la actualidad cuán importante es que todo cristiano sepa qué es el evangelio puro, qué es la sana doctrina, qué es la verdadera comunión, qué es verdaderamente lo que Dios hizo en tu vida. Así que cuando dijo el apóstol Pablo, sé un buen discípulo de Jesucristo, cuando le dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad, es porque le estaba hablando de la importancia que debe de tener de manera individual todos los hijos de Dios en nuestra comunión con Dios. Todo hijo de Dios. Los pastores tenemos el deber, los predicadores tenemos el deber de enseñar, de corregir, de instruir, pero siempre he creído que el oyente, en este caso usted, siempre he creído que el oyente es el que tiene la última palabra. Y yo creo que cuando Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate en la piedad, Pablo tenía seguramente la convicción que Timoteo iba a prestar atención diligentemente lo que es el misterio de la piedad. Pero a la misma vez, como cualquier otro humano, seguramente Pablo también podía, en calidad de humano, dudar que Timoteo al final del día iba a hacer lo que quisiera. Así que responderé por qué animaba el apóstol Pablo a Timoteo a diligentemente ser un buen discípulo de Jesucristo. En primer lugar, porque la obra que Dios hizo a favor de nosotros es un regalo inmerecido. ¿Sabe? Cuando nace el evangelio, entro en historia bien breve. Y cuando Cristo asciende, que resucita y está algunas semanas con los discípulos, con algunos de ellos, y dice que unos ángeles le dijeron, varones, así como lo ven ascender, un día volverá. Y Jesucristo se va, y se van al aposento alto, están orando, esperando la venida del Espíritu Santo, desciende el Espíritu Santo, le da poder a la iglesia. Ahí empieza la primera interacción con la iglesia cristiana, enfrentando al oyente en relación a la salvación. Ya no con Jesucristo, sino ellos solos. Y dice la Biblia que el apóstol Pedro, en medio de todas esas personas, Hechos capítulo 2, brevemente lo sintetizo en historia. Empezaron a hablar en otras lenguas como fuegos repartidos. Algunos los interpretaron que estaban borrachos. Se levanta el apóstol Pedro y dice, no están borrachos. Y empieza a recitar pasajes de profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Y después de eso, mismo capítulo 2 le dice a aquellos oyentes, pero ¿saben qué? Hay un misterio, hay un mensaje que ustedes deben de saber.
y les empieza a decir, a ese Cristo que mandaron a la cruz era el Hijo de Dios. Él vino a reunirnos nuevamente y reconciliarnos con Dios. Y les empieza a predicar. Y debido a la causa que ustedes lo llevaron a la cruz, le dice, deben de arrepentirse de sus pecados. Y dice la Biblia, hermano, en Hechos capítulo 2, que los corazones de aquellos hombres se compungieron. Personalmente no creo que el apóstol Pedro haya sido muy buen dramático, ni un buen stand-up, ni un buen hombre para hablar en el contexto, así como que para convencer. No. Personalmente creo que lo que le sucedió al apóstol Pedro es que fue lleno por el Espíritu Santo y había recibido y entendido el mensaje de la cruz. Y cuando tuvo la oportunidad de que las personas escucharan el Evangelio, viene la reacción, el respaldo de Dios, y aquellas personas, lejos de escuchar un regaño, una exhortación, un mensaje diferente acerca de cómo unirse a Dios, reconciliarse con Dios, fueron impactados por el Espíritu Santo, de tal manera que dice la Biblia que ellos le dijeron al apóstol Pedro, ¿y qué tenemos que hacer para que Dios nos reconcilie con Él? Y les dijo, arrepiéntanse. Y sabe, ese fue el mensaje que un día llegó a algunos de nosotros en diferentes tiempos. Yo no sé quién trae a la memoria en lo que yo estoy diciendo esto, cómo llegó el Señor a su vida. Yo sí recuerdo cómo llegó a mi vida. Me dijo aquel predicador, a ti te estoy hablando. Y cuando me dijo eso, yo sabía que era a mí. Y no era un culto más. Dios quería tener un encuentro conmigo. Y en toda mi ignorancia teológica, yo recuerdo que en mi interior comencé a palpitar rápido en mi corazón, me sudaban las manos, me entré como especie emocionalmente ansiedad, hoy lo interpreto. Y fui al altar y le dije a Dios, ya no puedo. Ni siquiera hice una oración de pecador, le dije, ya no puedo. Y recuerdo que ahí llegó la salvación a mi vida, ¿sabes? Porque cuando el evangelio es predicado, tú debes de saber que como oyente tenemos la responsabilidad de darnos cuenta que lo que Dios ha hecho en nosotros no se nos debe de olvidar. ¿Qué hemos recibido a manera del perdón de nuestros pecados? Traigo una lista bien breve, que es larguísima, hermano, pero sé que algunos se van a identificar. El hombre en su estado muerto y sus delitos y pecados alcanzó gracia por medio de un Salvador. Ese Salvador llegó a la tierra y cuando llegó a la tierra le dijo a los hombres, he venido a dar mi vida por ustedes. Nadie quita mi vida, sino yo la ofrezco voluntariamente. Ese Salvador visitó el mundo, humanamente hablando, y al caminar entre los humanos, su principal misión no solamente era salvarlos, sino a formar un sacerdocio para que cada vez que el hombre se acercara a Dios, fuéramos entendidos en el conocimiento de nuestro estado humano y Él pudiera interceder por nosotros ante el Padre. Una vez que ese hombre va y muere a la cruz, y me refiero a Jesucristo, se forma el sacrificio perfecto, no una tradición de una Pascua de un hombre que muere más, sino el sacrificio perfecto pascual, a tal grado que dice la Biblia que sucedió algo impresionante, al punto que la naturaleza humana, dice el Evangelio de Juan, entró en una especie de crisis, de tristeza, porque estaba muriendo el Hijo de Dios, el Creador del universo. Al punto más allá, que espiritualmente hablando, mientras por un lado las huestes demoníacas se burlaban pensando que habían vencido a Cristo, por el otro lado se estaba cumpliendo y saldando el perdón de nuestros pecados, de tal manera que cambió el rumbo de la historia de toda la humanidad. De tal impacto fue así que la Biblia dice que ahora el hombre vuelve a restaurarse delante de Dios y que cuando el cristiano habla, el Hijo de Dios habla y emite una oración, espiritualmente hablando, aunque Satanás quiera estorbar, los espíritus antagónicos quieran intervenir, no pueden porque tienen un canal de oración entre ellos y sus hijos y nuestras oraciones son atendidas por la gracia de Dios. Y dijo el apóstol Pablo, esta fue la obra que hizo en ti, Timoteo. No se te olvide. A mí en lo personal me gusta recordar lo que Dios hizo en mi vida, tanto como
en la experiencia de la salvación como teológicamente. Me gusta mucho, hermano. Son de los temas que más recito en mi mente. Me gusta leer la Biblia y darme cuenta cómo verdaderamente Él me perdonó. ¿Y sabes por qué? Porque hay una relación entre traer a la memoria, entre conocer y entender la obra de la salvación, el regalo de la gracia y la comunión con Dios. Mira, los hombres somos muy extraños, los seres humanos. Dijo alguien por ahí, cuando ven o que bajan, dicen por ahí, los extraterrestres nos ven y nos dicen, los extraterrestres son ustedes. Los hombres somos muy raros. Somos muy dados a olvidar las cosas. La mente se le olvidan, almacenas más información, vas clasificando algo que es más importante, prioridad, al punto que se nos pueden olvidar. Le voy a poner un ejemplo. ¿Quién se acuerda la fecha de matrimonio, la noche nupcial que se casó? ¿Quién lo recuerda? Las mujeres lo tienen muy presente. ¿Y usted, hombre? ¿Se acuerda cuando se casó? Ya ve, así somos los hombres. De hecho, hay hombres que ni siquiera se acuerdan de las fechas de nacimiento de sus hijos. ¿De veras, pastor? De repente voy a las citas y me quieren agarrar en curva. Le digo, no, de tantas veces que los he llevado yo ya me aprendí las fechas de nacimiento. 11, 14, 14, 06, 21, 13, me los sé como celulares. Pero ha sido por la continuidad que estoy en el ámbito de dar la información. ¿Tú sabías que los hijos de Dios, sí nos pasa que olvidamos inconscientemente la obra que Dios hizo en nosotros? Y aunque usted diga, no es cierto, pastor, estoy muy consciente, mire, tengo tantos años en el Evangelio. Yo no hablo necesariamente en términos generales. Yo estoy hablando de la obra que Dios hizo verdaderamente en ti. El cambio, la transformación, el acto milagroso, el don inmerecido que hay en nosotros. Por esa razón oraba precisamente el salmista David y decía, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Más adelante, que dicho sea de paso, este salmo es una exhortación a su vida propia. No te olvides que Dios te ha salvado. Pero otra versión más actual llama mucho mi atención cómo formula la frase y dice, con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré y recordaré todas sus bondades. Cuando el Hijo de Dios diligentemente mantiene en su vida espiritual, en su comunión con Dios, la obra que Dios ha hecho en él, entendemos que no es cualquier cosa. Entendemos que no es una religión la que nos salvó. Entendemos que no es un susto que se nos quitó. Entendemos que no es fuerza de voluntad. Entendemos que no es porque ya envejecí, vine a la iglesia. Entendemos que no es porque el Señor me sanó, por eso estoy aquí. No, entendemos que la verdadera razón por la que estamos aquí es porque un día se compadeció de nosotros y en agradecimiento nosotros traemos a la memoria y nos comportamos como buenos discípulos de Jesucristo. Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, acuérdate del misterio de la piedad. Acuérdate lo que Dios hizo en tu vida. Acuérdate que lo que Dios hizo en tu vida, nadie más lo ha podido hacer. Y a veces los hijos de Dios lo olvidamos. ¿Cómo sabemos cuando lo olvidamos? Mira, es bien sencillo. Tú cuando ves los eventos de los veteranos, tú ves muchas personas muy ancianas principalmente, parados rindiendo honor a la bandera, al ritual de la nación. Y tú los ves que están hasta temblando, pero están firmes. Y tú puedes observar a un costado y ves a los chavos. ¿Sabes por qué? Porque uno recuerda lo que hizo y el otro no tiene ni idea de lo que pasó. Cuando un hijo de Dios sabe que es salvo, sabe que encontró a Jesucristo, sabe que su comunión con Dios es de verdad, no tiene problemas para adorar, porque la salvación te impulsa a adorar.
No tiene problemas para buscar a Dios en oración, porque sabe que una oración le salvó y otra oración sigue siendo escuchada por Dios. Sabe que en la vida van a venir tiempos buenos y tiempos malos, pero no renuncia, porque la obra que Dios hizo en él es un verdadero milagro que no se puede comparar con nada. Y el salvo se le notan, perdón la palabra, a leguas. Se nos nota cuando somos salvos. Pero cuando a las personas se les olvida, porque sucede, que son salvos, de alguna manera empiezan a hacer relativo todo. Lo ponen en segundo plano. De alguna manera ya no es importante, ya no es prioridad. Te lo llevo a la manera de ilustración. Es como cuando compras un carro. ¿Cuántos tuvieron la experiencia cuando compraban un carro, lo lavaban casi todos los días? Y luego ya pasó el mes y ya está. ¿Qué? ¿Sí se acuerdan? Pero cuando te acuerdas con el sacrificio con el que te lo compraste, mira, puede ser una cafetera y una carcachita. Y tú lo sigues lavando. Y te dicen, está re feo, ya véndelo. No, es que tú no sabes la historia que tiene este carro. Y tú amas esos. La vida en Dios es igual. Pablo le dijo a Timoteo, acuérdate del himno de la piedad. No lo olvides. Si algo se le ha olvidado a la iglesia de estos tiempos, es la obra que Dios hizo en ellos. Y se nos nota en nuestros cultos. Yo no hablo de esta iglesia solamente. Se nos nota en nuestros cultos. Por eso es que los cultos antes las personas se disponían, eran más avivados. La gente realmente caminaba en una fe cristiana, porque entendían la obra que Dios había hecho en ellos. Y Pablo seguramente no quería que Timoteo cambiara o perdiera esa intensidad de ser un discípulo de Jesucristo por medio del ministerio de la piedad. ¿Por qué animaba el apóstol Pablo a Timoteo diligentemente a ser un buen soldado de Jesucristo? Respuesta número 2. Porque el misterio de la piedad está siendo atacado. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, como lo acabamos de leer, desecha las fábulas profanas y de viejas, es porque sí hay un trasfondo, hermano. La historia y la misma Biblia, las cartas apostólicas, enseñan que en aquellos tiempos había corrientes doctrinales muy fuertes entre la iglesia que estaba creciendo, naciendo prácticamente. Mire, estaba la filosofía griega. La filosofía griega era la que enseñaba acerca de la mitología griega y los dioses de las diferentes entidades, el sol, la luna, el mar, etcétera, etcétera. Y aparte de ello estaban los profetas, que eran los famosos filósofos, aquellos que se dedicaban que aparentemente en su inteligencia razonar cómo es que el hombre tenía sentido de vida. Estaban los romanos, la religión romana, que era la religión que prácticamente abrazaba cualquier cosa que se le ponía enfrente, principalmente idolatría, de tal grado que el paganismo era muy fuerte. Estaban los judíos extremistas. Eran aquellos que se sujetaban tanto así a la ley que querían que inclusive los mismos cristianos hicieran lo que anteriormente ya se había dejado de hacer por el pago de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y no solo ellos, había otras corrientes filosóficas que se dedicaban a decir y a contradecir que lo que se enseñaba por medio de los apóstoles estaba mal. En otras ocasiones enseñaban que lo corregían a los apóstoles. Y usted lee en las cartas como los apóstoles decían, ellos son falsos profetas, son falsos maestros. Así no es. ¿Por qué? Porque las iglesias eran atacadas de tal manera y a tal grado que para muchos cristianos de aquellos tiempos seguramente, hermano, les costaba trabajo creer si estaban bien o no estaban bien dentro de sus iglesias. Como le sucede a muchos cristianos en la actualidad. Muchas personas les ha entrado la pregunta, si estoy en la congre correcta. ¿A poco a mí en su momento nomás me llegó esa pregunta? Me paraba enfrente de la iglesia y decía, esta es la correcta. Escuchaba los sermones y decía, estos son los correctos. Y seguramente los cristianos de aquellos tiempos fueron bombardeados de tal manera que ellos les fue necesario que se les recordara lo que había hecho el misterio de la piedad. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no escuches, desecha. Hay otra versión que dice, no prestes atención a historias falsas que la gente inventa.
Otra versión dice, no pierdas tiempo discutiendo mitos y leyendas mundanas. Hoy en día, en la actualidad, cristianos que tienen poco tiempo en el Evangelio, principalmente tienen estos problemas. Han escuchado tanto acerca de la fe y la doctrina de Jesucristo, que tienen la impresión que muchas de las cosas que se practican no son ofensa a Dios. Voy a mencionar 4 ejemplos bien breves de las doctrinas que se ventilan en nuestros tiempos. Por respeto no diré los nombres, que abajo se los puedo decir y en dónde están, pero sí diré de qué países son. Hace tiempo, no muchos años, algún par de años, un exponente de la Biblia en Colombia, en una iglesia grande, dijo que el adulterio no es pecado, que tú te vas a ir al cielo aunque estés adulterando. En Miami hay un exponente de la Biblia que dijo que el pecado original del hombre no fue rebelarse delante de Dios, sino fue no darle el diezmo a Dios. A otro hombre le preguntó un presentador de los más reconocidos en Estados Unidos, un exponente de Dallas, Texas, y le hicieron la pregunta abiertamente, ¿el homosexualismo es pecado? Y él simplemente dijo, yo no sé, ese no es mi trabajo, ese es trabajo de Dios. Actualmente, un hombre exponente de la Biblia de Kansas estaba enseñando abiertamente que el cristiano, para poder pelear batallas espirituales, se tiene que salir del cuerpo, su espíritu, para poder luchar espiritualmente. Estas y más doctrinas están fusionadas en el evangelio de la actualidad. Y las personas se preguntan, ¿será cierto? ¿Será verdad? Cuando Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, desecha esas historias. Es porque verdaderamente la fe cristiana no es solamente escuchar lo que dice el pastor, el predicador o el maestro. La fe cristiana es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros, de buscar al Señor con un corazón sincero, con un corazón correcto y buscar si a través de la palabra de Dios las tendencias que día a día cambian dentro de la iglesia provienen de Dios o no provienen de Dios. Escúchame, hermano mío, no porque una canción mencione el nombre de Dios, no porque afuera haya una palabra que dice Dios, no porque inclusive hayan canciones dentro de iglesias que se escuchan el nombre de Dios, van a ser doctrinas cristianas puras o sanas. Tenemos que observar que la vida en Dios, a pesar de que el enemigo la está atacando fuertemente con la intención de desacreditar tu salvación y tu fe, encontramos en la misma palabra de Dios que en ella están las palabras correctas que Dios quiere que nosotros vivamos en el día a día. Hoy en día la gente se cambia de iglesia porque dicen, no, es que ahí no me dejan hacer esto, ahí me impiden hacer aquello. Como si los pastores fuéramos dictadores. Hoy en día las personas no consideran entregarse al Señor de manera plena, porque tienen la impresión que lo que están haciendo lo pueden seguir haciendo y no hay problema. Al fin y al cabo lo que Dios ve es el corazón y no lo externo. Hoy en día nos enfrentamos a montones de ideologías, de personas que simplemente hacen videos y se paran enfrente de los celulares, y los cristianos los vemos porque estamos en los medios y simplemente dicen, no importa, así Dios te ama, así te vas a ir al cielo, cuando la misma Biblia enseña que la sana doctrina claramente dice, sin santidad nadie verá al Señor. Una temática muy clara que la vida en Dios tiene que ver con una búsqueda, un crecimiento, una entrega, una disciplina, a tal grado y a tal punto que nos vamos pareciendo más a nuestro Salvador. Pero hoy en día nos enfrentamos ante un montón de falsas doctrinas, ante un montón de fábulas. Dicen los historiadores que Pablo utilizó la palabra fábulas precisamente por donde provenía la idea de los dioses animales. Porque la palabra fábula en sí significa una historia basada en animales. Por eso cuando estábamos chiquitos nos leían la historia de la rana, la historia de la tortuga, la historia del conejo, porque entran en la clasificación fábulas. Y los cristianos estaban siendo invadidos. ¿Sabes, hermano? Hoy en día estamos observando un montón de cristianos que entran a nuestras iglesias, atentamente pueden escuchar nuestros sermones, pero sus doctrinas no están basadas en la palabra de Dios.
Hoy en día estamos enfrentándonos las iglesias cristianas, los pastores, ante escenarios de vidas cristianas que viven una vida doble. Cristianos que viven justificando sus conductas. Cristianos que simplemente piensan que la relación con Dios es al escuchar, pero no al entregar. Cristianos que están viviendo una comunión con Dios y dicen, bueno, es que allá lo dejan hacer lo que quieran, es que allá les permiten, es que allá aquello no hay ningún inconveniente. Como algunos de ustedes, me ha tocado luchar con tantos comentarios como esos. A tal punto que me ha pasado, humanamente hablando, lo que le pasa a muchos, como cuando vas nadando en contra de una corriente y te cansas y dices, es que son muchos, está muy denso todo esto, y te empiezas a cuestionar. Oiga, como aquel, ¿verdad? Aquel hombre que dice una historia que iba en su carro manejando y que dio vuelta en una calle y que de repente empezó a ver que todos los carros venían en contra de él, todos venían de allá para acá. Y todos le pitaban. ¡Ah, ah! Y él dijo, gente loca. Y de repente dice, para relajarme voy a prender el radio. Y prende la radio y dice el locutor, nos están reportando que hay un loco que va en sentido contrario. Y dice el hombre, ¿un loco? Un montón en sentido contrario. Y a veces así le pasa al cristianismo. Vemos tanto la práctica de cosas indebidas que llegamos a pensar si verdaderamente los que estamos mal somos nosotros. Cuán importante es que el cristiano sepa que el misterio de la piedad, el misterio de la gracia, de la salvación se fundamenta no solo en el regalo del don de Dios a nosotros, sino en una vida en comunión y en santidad con el Señor. Y le decía Pablo a Timoteo, Timoteo, deséchalas. Dicho sea de paso, se lo digo como consejo pastoral, no pierdas tiempo escuchando esas tonterías. Si tu intención es estudiar para crecer, mi consejo es hazlo. Pero si ni siquiera tienes el conocimiento de los rudimentos de la fe, lo básico en la comunión con Dios, primero enfócate en aprender tus primeros pasos en Dios. Pero, ¿por qué animaba el apóstol Pablo, última pregunta, a Timoteo, a diligentemente ser un buen soldado, un buen discípulo de Jesucristo? Porque la piedad del Hijo de Dios debe reflejarse en nosotros. Dice, le voy a compartir lo que dicen otras dos versiones de la Biblia. Dice, ejercítate en una auténticamente vida piadosa. Otra versión dice, esfuérzate por ser un buen soldado de Jesucristo. Otra versión dice, entrénate para una vida dedicada a Dios. Y otra versión, de las más comunes que seguramente usted trae en la versión internacional, dice, más bien, ejercítate en la devoción. ¿Sabes? Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, la vida en Dios es un reflejo del Hijo de Dios. Pero es imposible, pastor, estamos así de lejos. Sí, sí es cierto. Él es perfecto, Él es Dios y nosotros no. Pero la Biblia enseña que debido a la obra que hay en nosotros, recibimos la ayuda del Espíritu Santo para ir prosperando a la medida del varón perfecto. De tal manera que el cristiano, por naturaleza divina, pero en conjunto con la voluntad propia, el cristiano va creciendo y va abandonando los malos hábitos. El cristiano va manejando mejor sus emociones. El cristiano va cuidando más su lengua. El cristiano va poniendo más su confianza en Dios cada día, porque ese es el reflejo del Hijo de Dios, de lo que vino a hacer a la tierra. Cuando vemos a Jesucristo en las narrativas, en los evangelios, vemos a un Cristo que era seguro para hablar. Enfrentó situaciones en tiempos de adversidad y se mantenía firme a la voluntad del Padre. Intentó ser sobornado y se mantuvo en la lealtad a su mensaje. Intentó por alguna razón ser cuestionado y respondía con lo que representaba la sabiduría que había recibido. Y le decía Pablo a Timoteo, ejercítate, entrénate en esto. El cristiano tiene que entrenar su vida para vivir con Dios.
Uno de los mayores problemas de los cristianos es que son cuestiones muy obvias, hermanos. Es que a veces solo queremos ser cristianos en ratitos o en grados o en ocasiones. No podemos. Si tú le entregaste tu vida al Señor, el Señor puso un corazón de carne en ti y en mí. Y ya no hay un corazón duro. Y ese corazón ahora se tiene que rendir, se tiene que entregar, se tiene que dar en devoción para Él. A los cristianos se nos ha olvidado de alguna manera que la comunión con Dios es una entrega total. Y la entrega total no es una entrega en ratitos, no es una entrega de vez en vez. No estamos para granjear al Señor, no estamos para negociar con el Señor. Somos sus discípulos, somos sus hijos, somos sus adoradores, somos lo que Él formó en nosotros y nos ve como su especial tesoro. Pero esa es la parte en donde el cristiano se va rindiendo cada día más al Señor. Que no nos pase como aquellos compañeros de trabajo. Vente, hija, acompáñame. Que de repente yo me encontraba en la maquila. Yo veía compañeros de trabajo que tenían literalmente 10 años haciendo una operación. Y yo les decía, ahí hay un anuncio para que seas jefe de grupo, para que seas supervisor. ¿Por qué no aplicas? ¿Y sabes qué me decían? Aquí estoy bien. ¿Para qué quiero más responsabilidades? Con lo que gano me conformo. Evito los problemas. Yo decía dentro de mí, pero tienes la habilidad, tienes el conocimiento. Hasta tu supervisor le gustaría promoverte. Yo me he fijado con varios años en el Evangelio que así le pasa a muchos cristianos. No quieren ser discípulos de Cristo. Quieren estar al margen de la fe. Es una de las vidas más miserables que me ha tocado ver. Perdón, se lo digo con mucho respeto. Es una de las vidas más mediocres que me ha tocado ver. Pastor, es la verdad. Es una de las vidas más tristes que me ha tocado ver. Cuando ni adentro ni afuera, ni pecan a gusto ni quieren buscar al Señor. Cuando tienen más dudas que respuestas. Cuando viven de las memorias y los recuerdos. Cuando la pasión es solo una chispa y no un estilo de vida. Y le decía Pablo a Timoteo, acuérdate quién eres. Acuérdate lo que Dios hizo en tu vida. Acuérdate que lo que vino a tu corazón no fue una religión, fue una transformación espiritual. Por eso la Biblia enseña que Dios constituye, que Dios le da dones a la iglesia, que Dios le llama a cada cristiano a compartir su fe, que Dios busca el crecimiento continuo de sus hijos. Por eso la Biblia lo enseña. Yo no puedo hacer un análisis y decir que Timoteo estaba tibio o estaba frío. No lo veo de esa manera. Sí veo a un Timoteo que estaba siendo bombardeado por los ancianos de Éfeso, porque Éfeso era una ciudad tremenda. En otra ocasión le contaré. Y Timoteo estaba pollito, diría alguien por ahí. Estaba chavo. Y lo metieron a la boca de los leones, por así decirlo. Yo no veo a un Timoteo apagado como algunos lo ven. No, yo no. Yo veo a un Timoteo que se enfrentó ante una generación de cristianos, internamente, ante una generación de religiones, externamente, ante una vida que tenía que cuidarse. Y el apóstol Pablo le dijo, sé diligente. Mírate, Timoteo. Uno de los mejores consejos que se le puede dar el apóstol Pablo a Timoteo. ¿A cuántos de ustedes se les han casado sus hijos? Con esto termino, levanten su mano. Yo deseo de todo corazón y usted haya formulado una conversación como esta. ¿Estás seguro que te quieres casar? No es que no estés seguro, es que es la pregunta más natural que todo padre debe de hacer. ¿Estás seguro que es la mujer de tu vida? ¿Estás seguro que es el hombre de tu vida?
O simplemente le dijo, como dicen algunos, pues si te quieres ir, vete. No, ojalá y no hayamos hecho eso. Porque la realidad es que cuando tenemos algo, queremos que le vaya bien. Cuando amamos algo, queremos que le vaya bien. Y Pablo le decía a Timoteo un sabio consejo: sé diligente como buen discípulo de Jesucristo. Comparto como muchos predicadores, maestros, pastores este sentimiento. ¿Sabía usted que cuando los pastores predicamos, hablo como pastor, los predicadores también, pero hablo yo como pastor? ¿Sabía usted que cuando los pastores predicamos, oramos, deseamos, queremos que cada mensaje usted crezca? No le deseamos que vaya y sea la misma persona. No le deseamos que salgas de la iglesia y salgas frustrado. No le deseamos que salgas de la iglesia y vuelvas a la práctica del pecado. No le deseamos eso. No le deseamos que te vayas de la iglesia con un ratito de emoción y mañana lunes se nos olvide. No. Deseamos diligentemente que Dios hable a tu vida y que vayas creciendo en la fe. Porque ese es el trabajo de Jesús cuando vino a la tierra con sus discípulos. Que ellos crecieran. Y después de 3 años, casi 4, Él tuvo el bien de dar su vida en la cruz y ya estaban listos. No lo estaban, pero tuvieron que prepararse. Cada vez que predicamos tenemos el bien que tú crezcas y que seas diligente a este mensaje. No me considero un pastor que solamente subo y que vivo de un salario. Para mí esto no es una chamba cualquiera. Para mí esto es un deber, responsabilidad, privilegio. Y que estoy condenado por Dios si cuento mentiras. Estoy condenado por Dios si no le hablo con claridad. Estoy condenado por Dios si me dedico a sobarle el lomo. Estoy condenado por Dios si no le hablo con la sinceridad de las Escrituras. Prefiero 1000 veces tener que enfrentar miradas indiferentes. Prefiero 1000 veces tener que enfrentar miradas que simplemente lo miran a uno y dicen, bueno, ese es su punto de vista. Pero saber que delante de Dios el trabajo se está realizando como predicadores y maestros y pastores. Pero a ti ahora te corresponde recibir, escuchar y crecer. Yo imagino que cuando recibió la carta a Timoteo, Timoteo tuvo que haber tenido sensaciones. No puedo renunciar, tengo que crecer. No tengo tiempo para estas tonterías. Voy a hacer la labor de Dios. Y caminaba con Dios. Y caminó con Dios, hermanos. Fue pastor de la iglesia de Éfeso. Tú cuando vienes a la casa de Dios, es como una carta lo que nosotros predicamos. De ti depende saber qué hacer con esa carta. Quiero invitarlo a que se ponga de pie.